Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 2 y versículo 15, donde dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Abolir las enemistades es dar una solución definitiva al problema de la ley. El deseo de expresar con toda precisión lo que está enseñando le lleva a Pablo a expresar y formular una expresión compleja para referirse a ella. La ley de los mandamientos, esto es, la ley que descansa y se desarrolla en mandamientos, cada uno de los cuales son ordenanzas, decretos, mandatos, que es el significado del sustantivo que utiliza como complemento determinativo que va precedido en el texto griego por una proposición. La condición de estos mandamientos, que son individuales, cada uno de ellos, estableciendo y ordenando algo concreto, cuyo cumplimiento, como expresión de pecado, acarrea maldición y también muerte. Como por ejemplo nos dice en Gálatas, capítulo 3, y versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta ley incumplida introducía al transgresor en una situación de enemistad, que sólo podía ser eliminada en la medida que se cancela hacer los aspectos de responsabilidad penal que provenían de la ley. Por tanto, la acción operada por Cristo y en Él mismo, en relación con la suspensión de dicha responsabilidad, literalmente aboliendo, es lo que hace ser nuestra paz. Esta ley, que separaba a Dios de los hombres, también era el elemento de separación entre judíos y gentiles. Aquellos estaban bajo la ley, pero estos están sin ley, lo que ya suponía una barrera infranqueable que separaba a ambos pueblos de otra manera. Israel no solo era diferente, porque era un pueblo distinto, sino que estaba también separado de ellos a causa de la ley. Con todo, lo más distintivo en esta obra de Jesucristo es que la ley, como vallado entre judíos y gentiles, establecía todavía una separación entre los hombres y Dios, lo que la convertía en un muro de separación entre los dos mundos, o dos esferas, la celestial y la terrenal. La obra de Jesucristo hecha en su carne, como expresión sacrificial, derriba el muro de separación, aboliendo en él mismo la ley, cuyo mandato no era contraria. Dios toma los decretos que levantaban un muro de separación y los cancela clavándolos en la cruz, tal y como dice en Colosenses, capítulo 2 y versículos 13 al 15. Esa obra permite a Dios perdonar todos los pecados a cada creyente, es decir, concediendo a cada uno pleno perdón que le otorga una forma incondicional. Quiere decir que cuando Dios concede alguna bendición, como se consideró ya en lo que antecede, que incluye el perdón, no solo nos da de sus riquezas, sino que lo hace según sus riquezas. Efesios, capítulo 1 y versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
según las riquezas de su gracia. El perdón lleva consigo aparejada la cancelación de la deuda como responsabilidad penal por el pecado, al anular el acta de los decretos que nos era contraria. Esa expresión acta de los decretos que Pablo usa en Colosenses se utilizaba a referirse a un escrito autógrafo de reconocimiento de deuda. Tales decretos de la ley se convertían en elementos contrarios al pecador, porque, aunque eran perfectos, buenos y santos, se convertían en elementos de acusación, que demandaban la ejecución de la sentencia contra el pecado, para quienes eran incapaces de sujetarse a ellos, como por ejemplo nos dice en Romanos, capítulo 7, versículo 12, capítulo 8 y versículo 7. Atesorando, por tanto, era para cada uno de los tractores, como nos dice en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Y además, estableciendo maldición para cada transgresor. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero Dios quitó de en medio de esa ley, en cuanto al documento acusador, es decir, retira el reconocimiento de deuda que demandaba satisfacción. Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Además, como dice, clavándola en la cruz, Dios anula la demanda de responsabilidad penal de la ley, por cuanto el Hijo de Dios en su carne la satisfizo en su muerte de cruz. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Además, la misma ley le exigió la muerte de Cristo en su condición de sustituto vicario del pecador. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Las demandas condenatorias de la ley mueren para que el creyente, cuando Cristo murió ocupando su lugar, a causa de la naturaleza vicaria del sacrificio de Cristo, los creyentes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, como nos dice Romanos capítulo 6 versículo 14 y Gálatas capítulo 2 y versículo 19. Una resolución semejante deja libre el camino para que pueda crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. De manera que no se trata de que los gentiles se incorporen a Israel o viceversa, sino que ambos dejen de ser dos para hacerse uno en un acto de creación de Dios en Cristo Jesús. El concepto de vinculación del hombre con el primer creado está en el pensamiento de Pablo, en otro de sus escritos. Para el apóstol, la cabeza federal de la humanidad, es decir, Adán, en quien potencialmente está la raza humana y a la que transmite el pecado, de ahí que Romanos capítulo 5 y versículo 12 diga: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No solo se transmite la condición pecaminosa, sino que potencialmente en Adán todos morimos. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. El nombre de Adán es tanto individual del primer varón de la raza humana, como colectivo, significando humanidad y comprendiendo en él el varón y también a la mujer. Con toda claridad se aprecia el colectivo Adán en ese sentido, cuando nos dice, en Génesis capítulo 5 y versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. En modo alguno puede tomarse el versículo para justificar la teoría propuesta por Teilhard de Chardin, que abre el camino para lo que algunos llaman personas colectivas, como si en Adán, por ejemplo, primer elemento de la raza humana creada, fuese tanto hombre como mujer, y que luego, en base a una evolución teísta, Dios dividiese la persona colectiva en dos, hombre y mujer. Pero en cambio, lo que enseña la palabra de Dios, es decir, la Biblia en Génesis, es que en la raza humana formada inicialmente por dos personas son absolutamente diferenciadas, salidas individualmente de la acción creadora de Dios y recibido el nombre expresando así un término de conjunto equivalente a humanidad. Esa humanidad se extiende por generación, desde Adán en adelante, comunicando la condición pecadora de los primeros padres a toda la descendencia, por lo que el hombre es enemigo de Dios a causa de su pecado. Colosenses capítulo 1 y versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Como dice este versículo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. No se trata, por tanto, pues, de un nuevo individuo, sino de una nueva creación, de una nueva humanidad establecida en un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Este cuerpo, que es un solo nuevo hombre, se somete al Señor para obedecerle en todo, tal como podemos ver en esta carta a los Efesios capítulo 1 y versículo 22. Por tanto, la obra creadora de este nuevo hombre es el resultado de una operación del Espíritu Santo, mediante el bautismo, el que sumerge, en el sentido de introducir a cada creyente hacia la formación de ese cuerpo en Cristo Jesús, como dice 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. En este caso, no es que Cristo haga la unidad del cuerpo bautizando a cada creyente con el Espíritu, sino justo al revés, es el Espíritu Santo que establece la unidad bautizando a cada creyente en Cristo. Por tanto, no se trata de un nuevo Israel, sino de un nuevo hombre. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La nueva creación en Cristo tiene otro componente que se destaca en este versículo. Cristo resolvió la separación de los pueblos, gentiles y judíos, y lo hizo en sí mismo, y además reconcilió a los dos con Dios, no sólo por la obra de reconciliación que lo hizo posible, sino también por la posición que ambos ocupan en él. Esto fue el resultado de una sola operación que Pablo define aquí como por medio de la cruz. Siguiendo el argumento de la unidad de judíos y gentiles, el apóstol remarca ese aspecto utilizando el adjetivo que equivale a ambos, procediendo del artículo determinado, leyéndose literalmente
a los ambos, dando énfasis notable en los dos grupos perfectamente definidos en todo el contexto anterior. Por tanto, la obra de reconciliación tuvo lugar en la cruz, que en cierta medida es sinónimo de la expresión usada antes, cuando dije en su cuerpo de carne. Cristo hizo la reconciliación con Dios absoluta y definitivamente en la obra de la cruz. Esa reconciliación es posible porque en la cruz quedó muerta la enemistad, haciéndolo realidad en Cristo por medio de su muerte. Es necesario observar que enemistad aquí está en singular, de modo que no son las enemistades en el sentido de las múltiples causas que proporcionaban las enemistades entre los dos pueblos y de cada uno de ellos con Dios, sino de la esfera en que sólo podía existir la enemistad, es decir, a causa de los principios de la ley, bien en forma particular de los mandamientos de obligado cumplimiento para los judíos en su forma legalista y casuista, que eran quebrantados, como del desprecio hacia ella, bien por ignorancia o bien por condición del mundo de la gentilidad. Por tanto, en la cruz, Cristo asumió en sí mismo la enemistad, haciéndose responsable solidario de las consecuencias que acarreaba para que en su muerte se extinguiese el poder de la enemistad, que era la forma natural de los dos pueblos entre sí y de ambos con Dios. La enemistad como consecuencia del pecado se extingue en el sacrificio de Cristo, porque como dice, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 22, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La esfera de enemistad en que vivían los dos pueblos se extingue definitivamente en Cristo y deja de afectar la relación vertical de ambos con Dios y el horizontal de ellos entre sí. Dice este versículo: matando en ellas las enemistades. El ámbito de la cercanía con Dios quedó definitivamente abierto para todo creyente, bien sea para los judeo-cristianos como para los paganos cristianos. Una cercanía posible solo en la posición en Cristo, en quien, resucitados, están también sentados con Él en los lugares celestiales, tal y como nos dice esta carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 6. Por tanto, Cristo es nuestra paz, porque destruyendo la enemistad en su cuerpo, entregado en la cruz, por eso escribe por medio de la cruz, creando en sí mismo un nuevo hombre, en la nueva humanidad creada por Dios en él. La reconciliación, la abolición de la valla de separación y la eliminación de la enemistad se produjo en la cruz y además en su cuerpo, clavado en ella, como escribe cuando dice: matando en él la enemistad. En la muerte de Cristo muere también la enemistad, dando el fundamento preciso de su cuerpo de muerte a todos los hombres creyentes, en obra de salvación y sustentación, cambiándolos en reconciliados con Dios por medio de Él y en Él. Por tanto, toda la humanidad creyente, unida en Él, alcanza la condición de nueva humanidad, esto es, el nuevo hombre, creado por Dios en Cristo Jesús. En la cruz, la maldición fue quitada por medio de la muerte de Cristo, de modo que al ser eliminada en Él, es también eliminada para los que están en Él. Gálatas,
capítulo 3 y versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito, maldito todo el que es colgado en un madero. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. El énfasis aquí es la paz básica entre Dios y el hombre, según indica el versículo 18. Por medio de su muerte vicaria, Cristo no solo mereció esta paz para su pueblo, sino que además quiso que la conocieran y la experimentaran en sus corazones. Esta paz es la seguridad interna de que todo anda bien debido a que la maldición de la ley ha sido quitada, la culpa transferida, el castigo llevado, la salvación provista. Él vino para proclamar precisamente esa paz. Este venir se refiere con toda probabilidad a toda la obra de Cristo en la tierra, la que él mismo, en persona, llevó a cabo durante su residencia terrenal y a la que continúa haciendo mediante los apóstoles y los discípulos, como nos dice por ejemplo en Juan capítulo 14 versículo 12, Hechos capítulo 1 a partir del versículo 1, también el capítulo 4 versículo 10 y versículo 30. El hecho de que Él no solamente obró esta paz, sino que también la proclamó es evidente por los pasajes a los cuales ya nos hemos referido anteriormente. Y en este contexto se implica también textos tan hermosos como por ejemplo Mateo capítulo 9 versículo 13, Lucas capítulo 19 versículo 10 y 1 Corintios capítulo 1 versículo 15, donde dice: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Obsérvese también la amplitud de la misericordia que aquí se revela. Vino a llamar pecadores, es decir, los perdidos. No solo las ovejas israelitas estaban destinadas a ser incluidas en esta categoría, sino también otras ovejas, como por ejemplo nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 16, cuando dice: También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cuando Cristo fue levantado de la tierra, atrajo a sí mismo a todos los hombres, sin distinción de color de la piel, de condición social, ni de raza. Como nos dice Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20, Juan capítulo 1 versículo 29, capítulo 3 y versículo 16. En consecuencia, Él promulgó el mensaje de las buenas nuevas, lo que el Trino Dios había hecho mediante Él, instando a todos a recibirlo, ambos, los que estaban lejos, así como los gentiles, y los que estaban cerca, es decir, los judíos, llamados aquí cercanos a causa de los muchos privilegios que habían recibido, incluyendo, por otro lado, el conocimiento de Dios, que es el único Dios y verdadero. Y voy concluyendo ya con esto. Antes incluso de estar en Cristo, a los humanos nos unen más cosas que nos separan. Por ejemplo, todos estamos hechos a imagen de Dios y tenemos las mismas necesidades, experimentamos la misma distorsión fruto del pecado. Pero especialmente en Cristo no hay lugar para las barreras o las divisiones,
por razones de orden racial, sexual, cultural o cualquier otro. Nos guste o no, somos uno con todos los demás que están en Cristo Jesús. Persistir en las divisiones significa negar lo que Cristo ha conseguido en la cruz del Calvario. Estimado y estimada oyente, básicamente todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades, vivas en el continente que vivas. Las divisiones existen precisamente a causa del pecado, ya que de una o de otra manera muchos se creen superiores a otros, a nivel cultural, social, educativo, monetario e incluso religioso. Amigo y amiga oyente, yo te animo en este momento a que tú vengas a aquel que no hace asesión de personas, es decir, a Jesucristo, ya que Él hizo caer la barrera de separación que había entre el hombre y Dios, y la había a causa del pecado. Y es por esta razón que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Por tanto, sin más demora, yo te animo en este momento a que tú vengas, arrepentido o arrepentida delante de Dios, y le aceptes en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Ora conmigo ahí a donde estás y di: Señor Jesús, hasta ahora me han juzgado y yo también he juzgado a los demás por su nivel social, su color de la piel, su cultura y tantas cosas. Me he dejado llevar por lo que veían mis ojos y nada más. Pero tú ves lo que hay en el interior, es decir, lo que hay en el corazón. Tú me estás viendo ahora mismo a mí. Y por esta razón, yo te abro mi corazón y te recibo, Jesucristo, como mi Señor y como mi Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.